El anime es un fenómeno mundial, con millones de seguidores en todo el mundo y en torno al cual se ha creado una comunidad y una subcultura diferenciadora. Pero para entender su éxito, hemos de remontarnos a sus orígenes. La animación japonesa nació en 1907 con Katsudo Shashin. Recibió influencias de los primeros filmes animados que comenzaron a producirse sobre todo en Estados Unidos. Sin embargo, no fue hasta 1916 cuando la compañía Tenkatsu encargó al autor de manga Oten Shinokawa la creación de una película animada. Fue también en 1916 cuando comenzó su carrera otro de los pioneros de la animación japonesa, Seitaro Kitayama. Fue autor de obras como Momotaro, de 1918, que cuenta con el logro de haber sido exportada a Francia, convirtiéndose en el primer producto nipón de animación en conquistar Occidente. Kitayama decidió fundar su propio estudio en 1921, pero el gran terremoto de Kanto de 1923 truncó su carrera profesional. Tampoco se puede entender la consolidación de la industria del anime sin la aportación de otro de los grandes padres del género, Kenzo Masaoka. Fue el primer autor japonés en abandonar la técnica de animación por recortes, más rudimentaria, para pasarse al celuloide, tal y como vemos en su primera obra, La absurda historia de la isla de los monos, de 1931. Con la obra de Masaoka se inaugura una etapa de paulatino abandono de la animación silente, como muestra Las mujeres y la fuerza mueven el mundo, obra suya de 1933 y considerada el primer anime sonoro. Actualmente se trata de un film perdido. El 7 de diciembre de 1941, Japón inauguró su participación en la Segunda Guerra Mundial con el ataque a Pearl Harbor. Esto afectó de manera determinante a la producción animada de la época. Mitsuyo Seo, de manera independiente y auspiciado por la Armada Imperial Japonesa, realizó en 1942 el corto animado Las Águilas Marinas de Momotaro, para realzar las hazañas militares del país. Poco después, Seo ingresó en la compañía Shochiku Doka Kenkyusho, donde produjo la que quizás sea su obra más representativa, Momotaro, Dios de las Olas, considerada el primer largometraje japonés de animación. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se conformó la productora de anime Shin Nihon Dogasha, que tiene como figuras principales a Kenzo Masaoka y a Sanae Yamamoto, alumno del antes comentado Seitaro Kitayama, pero que produce sus obras más notorias en esta época de posguerra. Sin embargo, la gran crisis provocada por la reciente guerra obliga a disolver la compañía apenas un año más tarde. No fue hasta 1948 cuando Yamamoto y Masaoka volvieron a asociarse para fundar la Nihon Doga Company. A partir de la década de 1950 se inició una floreciente etapa en la que la animación japonesa comienza a adquirir cierto prestigio internacional. Esta época quedó inaugurada por Noboru Ofuji, con el estreno en 1952 de una adaptación de la película Kujira, que alcanzó el segundo premio en la sección de cortos del Festival de Cannes. En 1956, otro film suyo, El barco fantasma, recibió un premio especial en el Festival de Cine de Venecia, alzando de esta manera a Ofuji como el primer autor del cine de animación japonés en ser reconocido internacionalmente. Con el creciente éxito del anime, Hiroshi Okawa fundó en agosto de 1958 la que sería la mayor productora de cine de animación, la Toei. En sus viajes al extranjero, Okawa recogió las ideas de la industria norteamericana, liderada por Disney, y las exportó a Japón, con el objetivo de convertir a la recién fundada Toei en la Disney oriental. Decidió comprar la compañía de Sanae Yamamoto, formando así una subdivisión dentro de la Toei Doga. Una de las primeras obras de la recién fundada compañía fue Panda y la serpiente mágica. Se configuró como la mayor superproducción de animación nipona y el primer anime en emplear el color. Okawa se propuso estrenar una película de anime al año por el éxito obtenido con Panda y la serpiente mágica, un éxito que volverá a lograr con El valeroso príncipe derrota a la serpiente gigante, dirigida por Yugo Shirakawa.
Entre sus ayudantes se encontraba el aún desconocido Isao Takahata, que se convertiría en una de las mayores figuras del anime en la actualidad y que dirigiría obras en la Toei como La Princesa Encantada. ¡Dime! ¿Quién eres? Soy Rocco, el hombre de roca. A partir de la década de 1960, la industria quedó estrechamente ligada a la televisión. Se empezaron a producir las primeras series de anime exclusivamente para ser emitidas por televisión. Esta transformación no puede ser entendida sin la figura de Osamu Tezuka, quien, fuertemente influido por la obra de Mitsuyo Seo, decide fundar en 1961 su propia compañía de animación, Mushi Production. Por temas económicos, la Toei rechazó producir contenido en formato de serie, riesgo que sí asumió Mushi Production. Empezó a emitir Astro Boy en 1963, la primera serie de anime de la historia, y que supuso un rotundo éxito de audiencia. Tras su éxito, la Toei Doga decidió aprovechar el fenómeno y producir Ken, el niño lobo, en noviembre de ese mismo año. Debido al laborioso trabajo de realizar una entrega semanal, se empezó a utilizar un modelo de producción conocido como animación limitada, con menos detalle pero mucho más barata que la animación tradicional. Otra de las obras más relevantes de Tezuka fue El Imperio de la Jungla, emitida en 1966, y la primera del medio en usar color. Sin embargo, la televisión en color era algo que solo estaba al alcance de las clases más adineradas. Esta serie se exportó a Estados Unidos, donde fue rebautizada como Kimba, el león blanco, que por sus similitudes es muy probable que sirviera de inspiración para la creación del film de Disney El Rey León, de 1994. La Toei Doga se había erigido como la mayor productora japonesa de cine de animación, pero poco a poco empezaron a surgir nuevos estudios, en sus inicios más pequeños, que marcarían un antes y un después en la historia del anime. El más importante será Estudio Ghibli, fundado por Hayao Miyazaki y Isao Takahata. Hayao Miyazaki nació el 5 de enero de 1941, en Tokio. Desde pequeño, la aviación y la maquinaria bélica estuvieron muy presentes en su vida, pues su padre dirigía una empresa que fabricaba piezas, y esta influencia se verá más adelante en todo su cine. Miyazaki estudió Ciencias Políticas y Económicas en la Universidad de Gakushūin, en Tokio, pero en sus ratos libres se dedicó a leer y a dibujar manga. En esa época se planteó la posibilidad de dedicarse a la animación, y tras graduarse entró en la Toei Doga. Fue allí, trabajando en la serie de 1963, Ken el Niño Lobo, donde conoció a Isao Takahata. Por su parte, Takahata nació el 29 de octubre de 1935 en Ise. Estudió literatura francesa en la Universidad de Tokio, influenciado por los escritos de Prévert y fascinado por su participación en la película de animación El Rey y el Ruiseñor. En 1959 entró en la Toei Doga, con el objetivo de hacer anime que superara al ya mencionado film francés. En 1971, tanto Isao Takahata como Hayao Miyazaki abandonaron la Toei, uniéndose a las filas de la A-Pro. Allí participaron en varios proyectos como Lupin o Las aventuras de Panda y sus amigos. Más adelante entraron en la plantilla de la Nippon Animation, donde Takahata dirigió las series de Heidi y de Marco, en las que pudo desplegar su visión con un estilo realista que estará muy presente en su obra posterior. Ambas series lograrán un éxito enorme, que alcanzará Europa y muchos países como España, comenzando una etapa de gran aceptación del anime en Occidente, a la que se sumarán otras series muy queridas como Sherlock Holmes. Es un detective de lo más singular. Sigue cualquier pista hasta dar en el clavo. Sherlock Holmes es el único y genial. Por su parte, Miyazaki realizó en la Nippon su primer trabajo como director principal de una serie, en Conan, el niño del futuro, de 1978. Un año después, se consolidó como director de largometrajes en la Tokyo Movie Shinsha, con la película Lupin III, El castillo de Cagliostro. En Cagliostro se empiezan a distinguir rasgos tan característicos del cine de su director como los escenarios bucólicos o el detallismo de las armas. Se nota el esfuerzo por representar la naturaleza y los vehículos, y en el helicóptero del conde de Cagliostro se aprecia el estilo inconfundible que veremos en otras películas como Porco Rosso. Hablando del demonio,
Es el helicóptero del conde. Me pregunto a dónde irá. En 1984, Miyazaki y Takahata trabajaron juntos en la que erróneamente se conoce como la primera película de estudio Ghibli. Nausicaa del Valle del Viento se estrenó el año anterior a la fundación del estudio, pero incorpora plenamente todos los elementos que caracterizan los trabajos de Miyazaki en Ghibli. En concreto, cabe señalar la figura de Nausicaa. La mayoría de las películas de Hayao Miyazaki están protagonizadas por mujeres que muestran valores completamente opuestos a los de las princesas de Disney. Nausicaa, Mononoke, Chihiro o incluso Ponyo son claros ejemplos de ello. ¡Lo tengo! No pesa nada. Por otro lado, Miyazaki se va a obsesionar mucho con las armas, pero sobre todo con los vehículos y con la maquinaria bélica. En la mayoría de sus películas, la guerra es un tema central y de denuncia, más concretamente, la naturaleza y la lucha entre la guerra y la vida. Los escenarios idílicos y fantásticos son una constante, que contrastan con las naves de combate siempre presentes. Las películas de Miyazaki son una denuncia incesante de la guerra y de sus consecuencias, que generan muerte y atentan contra la vida y la naturaleza. En Nausicaa se muestra un mundo corrupto y envenenado, pero casi incurable por la testarudez de los seres humanos, que se empeñan en destruirlo y en destruirse entre ellos. Del mismo modo, en La princesa Mononoke se ve cómo los seres humanos utilizan las armas para sus propios fines, matando a sus rivales y dañando con ello al bosque y a otros seres vivos. Pero las películas de Miyazaki no son las únicas que tienen la guerra como trasfondo. La tumba de las luciérnagas es una de las mejores obras de Isao Takahata, con la Segunda Guerra Mundial como elemento central. Sin embargo, Takahata trata la guerra de manera diferente que Miyazaki. Mientras que este último utiliza la historia y los personajes para denunciar la guerra, Takahata parece que utiliza la guerra como contexto para desarrollar la historia de los personajes. En La tumba de las luciérnagas, toda la trama gira en torno a cómo se desenvuelven los protagonistas en un mundo que está en su contra. Trata la evolución de los personajes y sus relaciones con otras personas y entre ellos mismos, enmarcados en una situación de guerra que dirige sus acciones y comportamientos. Lo siento mucho, perdóneme. Mi hermana está enferma. Necesita comida. ¿Qué dices? Robar en tiempo de guerra es muy grave. Las películas de Takahata van a desarrollar de manera magistral a sus personajes, persiguiendo una estética realista ya vista en Marco y Heidi. En Recuerdos del ayer, la historia cuenta la niñez de la protagonista a través de los recuerdos de su yo adulto, representando de manera magnífica las situaciones cotidianas de su día a día. Del mismo modo, Mis vecinos, los Yamada, narran la vida y los problemas y alegrías de una familia en Tokio, prestando gran atención a los detalles. Y no podemos olvidarnos de La tumba de las luciérnagas. En ese sentido, resulta inevitable la comparación con el cine de Miyazaki, donde priman las situaciones fantásticas. Esta diferencia se ve de manera descarada en el hecho de que La tumba de las luciérnagas y Mi vecino Totoro, ambas producidas por Toru Hara, fueron estrenadas a la vez en Japón y, aun perteneciendo al mismo estudio, muestran estilos completamente distintos. Esta creatividad y fantasía está presente en todo el cine de Miyazaki, desde los diseños de los bichos de Nausicaa del Valle del Viento hasta la magia del castillo ambulante o de Nikki, la aprendiz de bruja, y pasando por los espíritus del viaje de Chihiro. ¡Me muero de hambre! ¡Traed todo lo que tengáis! A finales del siglo XX, con una industria consolidada y en vías de expansión, comenzó un periodo de internacionalización del anime. La película Akira, estrenada en 1988, logró un gran reconocimiento en todo el mundo, marcando un punto de inflexión en la consideración global de la industria japonesa. Akira se convertiría en una película de culto y en un título indispensable entre las obras de ciencia ficción. A esto se suma la llegada de series como Mazinger Z, Oliver y Benji o Dragon Ball a los televisores de todo Occidente. Estas series, aunque la mayoría destinadas a público infantil, ganaron muchísima popularidad y se transformaron en los pilares fundamentales para la creación de una cultura otaku más allá de Japón, un fenómeno que se expandió con rapidez por todo el mundo. Se consolidan así los géneros del anime popular tal y como se conocen hoy en día. El más conocido probablemente sea el shonen, que significa literalmente joven en japonés. Se traduce en animes protagonizados por adolescentes que siguen el famoso viaje del héroe, enfrentándose a multitud de adversarios en su camino. Dragon Ball o Naruto son grandes ejemplos de este género y de la popularidad que se ha ganado. Aunque si se habla de popularidad, no se puede dejar de lado a Pokémon, el anime con mayor aceptación dentro del subgénero de los shonen que utilizan criaturas para librar batallas. Siguiendo la estela de Akira,
se popularizó una corriente de ciencia ficción muy influenciada por la estética cyberpunk y con habitual presencia de mechas, es decir, robots gigantes manejados por humanos. Ambientados en futuros distópicos y decadentes, en los que la máquina, metafórica o literalmente, toma el control sobre la vida humana, destacan animes como Mazinger Z o la aclamada Neon Genesis Evangelion, de Hideaki Anno. Tampoco se puede olvidar la película Ghost in the Shell, dirigida por Mamoru Oshii y estrenada en 1995, convertida en franquicia de la que se sigue produciendo contenido en la actualidad. Con la llegada del siglo XXI, se puede hablar ya del anime como fuente primaria de entretenimiento para un amplio sector de la población. Empiezan a cobrar notoriedad estudios pequeños que experimentan un rápido crecimiento y aumentan su ritmo de producción durante estos años. Hablamos de estudios como Madhouse, Gainax o Bandai Visual, responsables de la mayoría de títulos recién mencionados. Por su parte, Estudio Ghibli no descansó durante estos años y nos dejó títulos tan memorables como La princesa Mononoke de 1997 o El viaje de Chihiro. Esta última se convirtió en la primera película japonesa en ganar el Oscar a Mejor Película de Animación en 2002, dando fe del asentamiento de la industria en el entretenimiento global. Spirited Away, Hayao Miyazaki. The Academy congratulates Hayao Miyazaki and accepts this on his behalf. Thank you so much. En estos años también es fundamental el cine de Satoshi Kon. Tras haber trabajado como diseñador de escenarios en algunas producciones de comienzos de los 90, debutó como director en 1997 con Perfect Blue, un thriller psicológico que se alejaba mucho de la estética fantástica predominante en el anime. Le siguieron las obras Millennium Actress, Tokyo Godfathers y Paprika, con las que Kon consiguió trasladar al anime temáticas de realismo social e introspección personal, más comunes en el cine clásico. Se podría decir que creó un nuevo tipo de anime que se seguiría desarrollando en los años posteriores y en el que se explota el potencial artístico de la animación a través de montajes irreales y conceptos visuales imposibles. Las obras de Kon a menudo oscilan entre la realidad y la ficción, colocando a sus personajes entre ambos mundos y convirtiéndolos con ello en presas de la paranoia, los sueños y la nostalgia. Su creatividad y técnicas narrativas han sido influencias fundamentales en el cine tanto oriental como occidental, incidiendo en directores como Christopher Nolan o Darren Aronofsky. El fenómeno del anime no descansa en la segunda década del siglo XXI. Las grandes compañías como Studio Ghibli o Comics Wave Films van a producir numerosos títulos que serán recibidos ávidamente por un amplio público alrededor del mundo. La última obra de Isao Takahata, uno de los grandes directores de Ghibli, fue El cuento de la princesa Kaguya, llevada al cine en 2013 y nominada a Mejor Película de Animación en los Oscars de 2015. El largometraje pretende reflejar las diferencias de clase entre la nobleza y los campesinos de la época feudal nipona, mediante un relato fantástico, con un estilo mucho más tradicional y menos realista, sin excesivos detalles. Aunque no cuenta con una banda sonora muy extensa, resulta de gran importancia para el desarrollo de la historia, que como las vestimentas se adapta a la época en la que se ambienta recurriendo a melodías japonesas tradicionales. Otro gran director que realizó su último trabajo en estos años es Hayao Miyazaki. El viento se levanta es un homenaje a Jiro Horikoshi, quien fue ingeniero aeroespacial durante la Segunda Guerra Mundial y dirigió el diseño de diferentes casas como el A6M0. Este film trajo consigo tanto éxito como polémica, acusado por algunos de apología al nazismo, aunque la intención de su director nada tenía que ver con ello. La historia, de corte realista, refleja fielmente la época por medio de los escenarios y el vestuario de los personajes, con ilustraciones detalladas y siguiendo el estilo característico del estudio. Pero en ciertos puntos de la trama se mezcla lo onírico con la realidad, incluyendo elementos ya vistos en su cine anterior. ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí. Bien pillado. Muchas gracias. Levánsele. Goro Miyazaki, el hijo del galardonado director, también tiene su lugar en Estudio Ghibli. Su carrera como director comienza en 2006 con el estreno del largometraje Los cuentos de Terramar, seguido en 2011 por La colina de las amapolas. Aun siendo fiel al estilo del estudio, las películas de Goro incorporan elementos diferenciadores, utilizando herramientas como el CGI. ¡Excepciones! ¡Venga, vamos! ¡Allá vamos! Comics Wave Films será otro de los grandes estudios de los últimos años.
Nació en marzo de 2007, tras separarse de Comics Wave Inc., y se ha hecho un nombre en la industria con películas de gran prestigio en todo el mundo, principalmente de la mano de Makoto Shinkai. Durante esos años se inició en la industria del anime con varios cortometrajes, hasta que en 2004 estrenó El lugar que nos prometimos, su primer largometraje. Sin embargo, su gran éxito llegaría en 2016 con Your Name, rompiendo todos los récords de taquilla y destronando al Viaje de Chihiro. El cine de Shinkai destaca por su gran detallismo en los dibujos, creando una atmósfera inmersiva que permite al espectador sumergirse por completo en la trama. El diseño de interiores está realizado al milímetro, y los exteriores están muy marcados por el contraste entre la vida urbana, que imita ciudades reales, y la naturaleza. Pero, a pesar de todo este realismo, sus historias incorporan elementos fantásticos y místicos que se introducen en la vida de los personajes aparentemente corrientes. Temas como el amor o la amenaza del cambio climático cobran especial importancia en El tiempo contigo, la última película del autor japonés. Además, es imprescindible hablar de la música en sus films. Tanto en Your Name como en El tiempo contigo, la banda sonora está compuesta por el grupo Radwimps, con un estilo que se ha convertido en la seña de identidad de las películas de Shinkai. Pero no todo el anime lo producen los grandes estudios. En la actualidad, son varios los directores independientes que se han hecho un nombre en la industria. Mamoru Hosoda es uno de los más importantes. Nació en 1967 y estudió pintura al óleo en la Facultad de Artes de Kanazawa. Tras finalizar su formación universitaria, trabajó en varios proyectos de la Toei como animador, llegando a dirigir Digimon, la película. En 2001 se le encargó la dirección de El Castillo Ambulante, de Estudio Ghibli, pero acabó abandonando el proyecto por diferencias creativas. Fue en 2005 cuando Hosoda entró en Madhouse para dirigir dos de sus películas más reconocibles, La chica que saltaba a través del tiempo, de 2006, y Summer Wars, de 2009. Ambas ganaron el premio a Mejor Película de Animación de la Academia Japonesa de Cine, el equivalente japonés a los Oscars, consolidándole como director de renombre. El prestigio obtenido le llevó a fundar en 2011 su propio estudio, Estudio Chizu, donde trabajó en Los Niños Lobo. Esta se convertiría en su película más conocida, con un éxito que seguirían El Chico y la Bestia y la más reciente Mirai, nominada a Mejor Película de Animación en los Oscars de 2019. Todas las películas de Hosoda mantienen un estilo de animación muy personal y propio de su director, e incorporan temas como los viajes en el tiempo, los animales o la familia, siempre presentes. No pudo pedir ayuda o consejo a nadie, con lo que no le quedó otro remedio que aprender cómo criarnos a través de los libros. Tenía que darnos de mamar cada 2 horas. Cuando no estábamos por la labor de mamar de sus pezones. Keiichi Hara es otro de los grandes directores independientes. Es el director de Colorful, una de las películas de anime más influyentes de la última década, y se le han encargado varios de los largometrajes de series tan conocidas como Shin-Chan o Doraemon. Si hablamos del anime en la actualidad, es imprescindible hablar de la creciente digitalización de la industria. Se tiende a combinar el uso de técnicas tradicionales con programas informáticos que han permitido a los estudios tanto aumentar la velocidad de producción como ahorrar recursos. Herramientas como el CGI han dado lugar a nuevas formas de animar, integrando elementos en 3D en producciones 2D. Directores como los ya mencionados Goro Miyazaki o Mamoru Hosoda se valen de este recurso, que cada vez vemos con más frecuencia en animes como Ghost in the Shell Zack 2045, animada por completo con CGI. También han cobrado importancia las técnicas de captura de movimiento, mediante las cuales los actores imitan los gestos y movimientos para animar a los personajes. Producciones como la serie de Netflix Ultraman utilizan esta técnica para aportar un mayor realismo en las animaciones, aunque es cierto que todavía queda mucho camino por recorrer. Bato, ¿tienes el material que te pedí? Sí, tengo exactamente lo que me pediste, comandante. Esto no está hecho para cibos. La historia del anime es una marcada por la tradición y por la innovación, que coexisten para dar a luz a mundos totalmente nuevos. Elementos característicos de esta industria la han diferenciado de cualquier otro tipo de animación, consolidando el anime como un género propio reverenciado en todo el mundo, con directores y películas que se han convertido en clásicos ya no solo de la animación, sino de todo el cine.